A falta de una información oficial sobre las obras que el gobierno desarrolla en Santiago y que parte de la sociedad está reclamando, la investigación periodística es importante porque desentraña muchas informaciones que, si no fuese así, se quedasen ocultas. En Santiago de los Caballeros hay un movimiento que busca saber qué es lo que se quiere hacer con su entorno, que busca saber qué es lo que se quiere con la modificación de una parte del territorio de la ciudad, del centro histórico de Santiago de los Caballeros. El presente reportaje es una versión de esa investigación sobre las medidas que quisieran aplicarse para reformar todo el entorno de la Catedral Santiago el Menor. Veamos el reporte. El proyecto de construcción de la denominada Plaza 30 de Marzo, en el área donde se encuentra la Catedral de Santiago, ha despertado el interés de la sociedad en general. Mientras unos defienden y apoyan el proyecto, otros miran ese plan con recelo, más que por el desacuerdo, por lo que interpretan como una falta de transparencia en cuanto a lo que se quiere realizar. Lo que sucede es que diferentes grupos se han atribuido el proyecto, dando cada uno de ellos su propia versión de lo que este plan implica. Esto ha aumentado la desconfianza por parte de la población, quien entiende que existen intereses económicos detrás de todo esto. Parte de la génesis del problema radica en que la Catedral de Santiago se encuentra en pleno centro histórico, rodeada por varias edificaciones y estructuras que forman parte del patrimonio cultural de nuestra nación. Sobre este elemento, el licenciado Edwin Espinal Hernández, exdirector del Consejo para el Desarrollo del Centro Histórico de Santiago e historiador, nos dice: hay que considerar que la zona donde se encuentra la Catedral de Santiago es zona de conservación absoluta dentro del perímetro del Centro Histórico de Santiago. La finalidad de la Iglesia Católica en su visión sobre el estatus de la Catedral de Santiago es clara. Nos dice el señor Bismarck Victoria, director, conjuntamente con la Iglesia Católica, del proyecto Plaza de Armas de la 30 de marzo. Ya como catedral, el interés es poder llevarla a un rango de basílica y que la zona, la región, el norte, tenga su propia basílica. Y es la propuesta que entendemos Monseñor de la Rosa está llevando a cabo. A su vez, algunos actores han dejado colar en diferentes círculos de la ciudad que el proyecto tiene la intención de intervenir el Parque Duarte, símbolo de la historia de esta ciudad. Empero, la construcción de la Plaza 30 de Marzo, según tanto el Plan Estratégico de Santiago como el Consejo para el Desarrollo de Santiago, no contempla la demolición del Centro del Recreo ni del Palacio Consistorial, sede del Ministerio de Cultura en Santiago, ni tampoco pretende alterar el Parque Duarte, su vegetación o su glorieta. Con ese enfoque, el arquitecto Roque Nelson Rodríguez, exdirector de Planeamiento Urbano en Santiago y actual miembro de la Comisión de Uso de Suelo del Plan Estratégico de Santiago, afirma: todo depende del área que ellos vayan a afectar. Por ejemplo, hay un área que es intocable, que es el parque, el área del parque. Es un patrimonio de la ciudad de Santiago, un ícono de referencia, un punto de referencia a lo que es Santiago. Pero acaso uno de los actores más importantes, Bismarck Victoria, y siguiendo directrices de Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, nos dijo que en esencia el proyecto en ningún momento intervendrá el simbólico Parque Duarte, solamente se implementarán medidas de seguridad apropiadas en el lugar. Además, el plan no tiene contemplada la intervención o demolición de ninguna estructura patrimonial. El proyecto incluye el remozamiento y rescate de diferentes áreas. Contempla lo que es el Parque Duarte, contempla lo que son estos espacios laterales a la catedral, contempla hacer, en este caso y para precisar esa pregunta, lo que se llama o tiene como nombre la Plaza de Armas 30 de marzo, que es la fachada frontal de la catedral. Pero según Espinal, el proceso de un proyecto de esta naturaleza en el centro histórico debe cumplir con ciertos requisitos y la debida aprobación para garantizar la preservación de los patrimonios. Todo proyecto de intervención en esa zona y en cualquier espacio del centro histórico tiene que ser conocido previamente por la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental
antes de pasar al conocimiento de la Dirección de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento y la Dirección General de Edificaciones del Ministerio de Obras Públicas. Mientras que Nelson Rodríguez entiende que el proyecto es viable siempre y cuando se preserve la historia en materia de edificaciones en la zona. No le veo el gran problema que esa se pueda desarrollar conservando e integrando a lo que sería esa plaza de la catedral algunas de las viviendas que todavía quedan ahí, que tienen su valor histórico. Y aunque el proyecto ha sido fuertemente criticado desde algunos sectores, el señor Victoria lo define como una fuente importante para el rescate cultural, histórico y humanístico de la zona. Entiende le dará un giro necesario a una precaria preservación de los patrimonios de la ciudad, edificando la logística y la estructura necesaria para mejorar sus condiciones. El punto, defiende Victoria, es darle vida al centro histórico de la ciudad, fomentando el turismo, el comercio formal, los valores culturales y el esparcimiento bajo condiciones favorables para el disfrute de todos quienes visiten la plaza. Bismarck niega de forma categórica que se demolerá toda una cuadra para que la catedral sea vista desde el puente Hermanos Patiño. Ya son tan pocos los casos históricos que quedan, que por eso es que es de un valor tan extraordinario, de una si se quiere, necesidad fundamental de que lo que se está tratando de hacer aquí se lleve a cabo, porque es lo que va a crear la onda, a crear el movimiento de recuperación. La construcción sí contempla la demolición parcial del Instituto de Cultura y Arte, ICA. Demoler una parte del edificio, dejar la mitad del edificio intacta para modificarlo y entonces poder traer ahí lo que se llamaría y sería el primer museo en las Antillas, seguramente en Centroamérica y en América Latina en general, un museo de arte sacro. Para Victoria, la plaza representa una forma idónea de desarrabalización y adecuación de las áreas alrededor del Parque Duarte y la Catedral, permitiendo una serie de coyunturas que serían del aprovechamiento de todos los ciudadanos. Además, debajo de la plaza se contempla la construcción de un parqueo soterrado de unos 100 vehículos, con acceso de entrada y salida a la calle Antonio Guzmán. La parte baja de la plaza, abierta al público continuamente todos los días del año, tendrá ese estacionamiento con salidas laterales hacia lo que es la avenida. La conceptualización del proyecto hecha por Victoria, quien ha sido el abanderado de su implementación, sirviendo de punta de lanza para la jerarquía de la Iglesia Católica en Santiago, apunta hacia normativas y ejecutorias de preservación de patrimonios, incluyendo de manera armoniosa la historia citadina. Esto contrasta con la crítica que se le ha hecho al proyecto por entender que la ejecutoria sería distinta a la que ha descrito Victoria. Para él, esos grupos siempre han existido por diversas razones. Que hay siempre células, hay grupos que son activadores renuentes, contrarios a lo que pudiera ser el desarrollo, la felicidad, ¿no? A lo que todos aspiramos, a una especie de paz que permita que uno pueda sentirse mejor, sentirse bien. Entonces, hay estas especies de resacados, de resentidos, tanto sociales, políticos, económicos, que entonces apuestan a que estas situaciones no se den. En definitiva, el proyecto de la Plaza de Armas 30 de marzo luce prometedor. Esto siempre y cuando se realice bajo los lineamientos de integración y preservación de los ejes culturales e históricos de la zona. Ahora bien, una obra de esta envergadura, realizada con el dinero de todos los contribuyentes, todos los dominicanos que pagamos religiosamente impuestos, debería ser sometida a vistas públicas, esto para que se escuchen las opiniones de todos. Solo así se lograría la socialización de este proyecto. Mire, hay algo claro que emerge de todo esto y es la falta de información oficial, no oficiosa, la falta de información oficial sobre qué es lo que se pretende con todo este proyecto o con los proyectos, porque tengo entendido que hay más de un proyecto en manos de los sectores. De por sí quizás la intención no es mala, es buena, pero no hay una información y por eso hay muchos sectores que la rechazan. El arquitecto Bismarck Victoria, yo creo que debe entender que esos sectores a los que él está aludiendo tienen todo el derecho, así como él tuvo el derecho
a asistir al arzobispado en la creación de un proyecto, diseñar lo que él quisiera, así tiene el resto de la población tiene el derecho de disentir y de pedir explicación, porque no son recursos de Bismarck Victoria ni del arzobispo lo que están en juego, son recursos públicos. Y él tampoco dijo, por ejemplo, porque él habla de un museo sacro, tampoco dijo si para ese museo sacro se va a recuperar las obras de arte que se robaron en la primera remodelación de la catedral. Ahí se robaron obras de arte y se robaron copones y cuantas cosas, cálices, que no, mucha gente sabe dónde fueron a parar. Nosotros no sabemos. Hay un arquitecto que me cortó los ojos el día pasado en un banco, porque reclamé que él explicara, porque él era el que estaba en eso, era el jefe de esa intervención de la catedral, y hubo muchas cuestiones más. Ahí hay dinero que no se sabe dónde fue a parar. Incluso hay un señor muerto, un contable desaparecido, que la familia señala a quien ellos entienden que es el responsable de la desaparición de ese señor contable, que el que llevaba las cuentas de la catedral y la remodelación. Ese señor desapareció y la familia señala específicamente a alguien con el que él discutió porque tenía diferencias. Había cuestiones que estaban faltando. Entonces yo he pedido que se explique. Evidentemente, como casi todo aquí en el país no se explica nada, eso tampoco se va a explicar, lo que se perdió ahí en la catedral, yo seguiré recibiendo las cortadas de ojos del arquitecto y de quien le dé la gana, pero realmente, Bismarck, el resto de la población tiene derecho a enterarse de qué va a pasar con su parque, con su entorno, con su catedral, porque la catedral no es del arzobispo, la catedral no es de un grupito, la catedral es de todos. En consecuencia, nosotros creemos que es más asunto de información, es un asunto de dar a conocer el proyecto para que no pocos santiagueros podamos apoyarlo, si ese es el caso, o no pocos tengamos que poner los contras que nosotros entendemos que puede tener el proyecto, o los técnicos que puedan opinar. Ahí ya hay algunos técnicos que han opinado y nosotros creemos atinada la postura de estos técnicos. Mira, hay varias, el tema tiene muchos aristas por donde tú la puedes hablar, y parte del problema ya tú lo acotaste de manera directa, y es la falta de información. Existen, según nuestra propia investigación, de 2 a 3 proyectos que diferentes grupos se están disputando, y es parte del problema, porque ciertamente hay un grupo que quiere el proyecto, que está haciendo presión, que tiene influencias en el gobierno dominicano, y quieren demoler 2 cuadras. La quieren demoler. Lo que me resulta, no sé si prometedor o esperanzador, es que el proyecto, según lo describe Bismarck Victoria, que es el proyecto que tiene la Iglesia Católica, no contempla esa irresponsabilidad y esa desfachatez de simplemente arrancar 2 cuadras del centro histórico en Santiago. Ahora bien, eso es tú partiendo del punto que eso es lo que se va a realizar, que eso es lo que se va a hacer. Y por eso mencionaba, cuando estén los planos listos, cuando esté absolutamente todo el proyecto adecuado y en planes para realizarse, deberíamos tener vistas públicas. La gente debería ir y opinar, porque es el dinero de todos los dominicanos, porque es desde el gobierno que se va a financiar, que se va a pagar todo el dinero que este proyecto contempla. Es importante también acotar que existe la información de cómo la nueva carretera que está planeando el gobierno, Cibao Sur, tiene precisamente la entrada cruzando el puente Hermanos Patiño. Esa será otra entrada a la ciudad de Santiago. Entonces, como un remozamiento de esa área e incluso la demolición de diferentes estructuras permitiría la apreciación desde el puente de la catedral. Son cosas que hay que verlas,
que hay que tomarlas con pinzas, porque los intereses son profundos y tú no sabes hasta dónde llegan los tentáculos. Y hablando ahora de algo, un dato que nos dio Edwin Espinal, es que la historia oral de la ciudad indica que en la zona donde quieren hacer el parqueo soterrado, debajo del ICA, que es donde estaría la Plaza de Armas 30 de marzo, existía el primer cementerio de la ciudad. Historia oral porque no está escrito en ningún libro, pero sí es lo que se ha pasado de generación en generación. Y él acotaba que era importante que se hiciera un estudio arqueológico si se encontraban allí algunos restos humanos. Nosotros hablamos con Bismarck sobre el caso y él dijo estar dispuesto y hacer lo propio en caso de que se encontraran algún tipo de osamenta. Ahora bien, él decía algo que tenía mucho sentido, que ahí se construye el ICA y que se hicieron excavaciones y nunca encontraron absolutamente nada, pero por lo menos son parte de las voces, no diría disidentes, pero que levantan la voz de preocupación para que se realice un trabajo y un proyecto que vaya acorde con la preservación de nuestra historia y que, caramba, que proteja nuestros patrimonios y sus alrededores. Y especialmente el Parque Duarte, que he escuchado también planes de agarrar y tumbar los árboles, porque se hizo un estudio de flora y fauna. He escuchado que quieren tumbar los árboles, eso es otro plan, para poner ahí palmas. Pues será una plaza del sol lo que me quieren poner ahí. Eso es un pulmón de la ciudad de Santiago y eso sería un asesinato. Eso sería un acto delincuencial en contra del medio ambiente. Usted tumbar árboles que tienen décadas ahí, décadas. ¿Y quién se pone a las 2 de la tarde en un parque, en el mismo centro de la ciudad, con palmas? Hágame usted el favor, los intereses aquí como que están viciados. Mira, el entorno del Parque Duarte ciertamente requiere revisión. Ahí hay una cantidad de plantas invasivas, algunas sembradas incluso por la administración del geófago José Enrique Suet, pero hay otras plantas nativas y endémicas que deben preservarse. Tal es el caso de los frijolitos, que son especies que tienen el beneplácito de las aves, porque sirven de alimento a las aves y esa hay que preservarla. Ahora hay unas ejemplares de casia amarilla, que es una especie introducida, que poco le aporta al entorno de un parque. Esa se pueden suplantar. Ahora bien, un parque tú no puedes solamente constituirlo con palmas, salvo que quieras matar ciertamente la sombra que hoy día tiene el Parque Duarte. Pero repito, ahí hay plantas, hay árboles que necesitan ser sustituidos y que bien podrían ser objeto de una intervención del Parque Duarte, pero concienzudamente. Revisar no vaya a ser cosa que pase lo que con el Parque Colón de Santiago, que el anterior síndico propició una intervención ahí, desdeñando la flora nativa, la flora endémica, sembrando especies invasivas y especies que no tienen nada que ver con nuestro entorno, y el Parque Colón es hoy un adefesio cerrado, algo que no tiene arraigo con la población, y eso fue una inversión que se hizo ahí millonaria, una irresponsabilidad del síndico de ese momento, José Enrique Suet, pese a que toda la población le señalaba que eso era un desatino, pero se parece mucho al loco este que tenemos ahora, que hace las cosas por encima de todo el mundo. ¿Usted sabe la verja del Parque Colón desde cuándo databa? Era de finales del 1800, la verja que estaba ahí. Sí, esa fue la verja que el geófago quitó para hacer el bizcocho, porque eso parece un bizcocho mal hecho, Parque Colón. Lo que pasa es que con la nueva verja hubo una inversión millonaria. Exacto. Y había dinero que sacar. Exacto. De ahí. Pues ¿dónde está esa verja? Esa verja que debió mantenerse, algo que es histórico, que fue traído desde España
a finales del siglo antepasado.